Quiero entonces comenzar felicitando pues a todos los colegas que ejercen esta hermosa especialidad. La segunda razón es para discutir un tema que también consideramos importante, fundamental y trascendente, como es el tema de la gestión de los recursos para el logro de una atención médica que sea justa, equitativa y de calidad. No estamos aquí como habitualmente para discutir sobre una nueva técnica, sobre un nuevo método diagnóstico, no, estamos aquí para discutir precisamente cómo podemos lograr que un paciente que requiera de ese tipo de tratamiento lo pueda obtener en forma adecuada, en forma oportuna y con la calidad que esto debe tener. Este problema, que indudablemente ha sido el problema fundamental y más complejo que enfrentan prácticamente todos los sistemas sanitarios del mundo, en nuestro país por alguna razón prácticamente no se discute. Es verdad, hay documentos, hay expresiones o manifestaciones de ONG dedicadas a los derechos humanos, planteamientos del gobierno, pero no existe una metodología de discusión sistemática sobre un problema tan importante y tan trascendental en todos los sistemas de atención médica del mundo. Por lo tanto, quisimos abrir este espacio de discusión, este espacio de reflexión sobre este tema y aspiramos pues que no sea un tema o un evento puntual relacionado pues con algo coyuntural como es la regulación que recientemente fue publicada, sino que se genere todo un grupo de discusión en la búsqueda real de un sistema sanitario que a la larga permita obtener que nuestros pacientes tengan acceso a una atención justa, equitativa y de calidad. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que a pesar de todos los avances tecnológicos que hoy día tenemos, siguen existiendo millones de personas que no tienen acceso a la atención médica. Este reporte de Naciones Unidas refleja claramente cómo 800 millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a la atención médica. E indudablemente para nadie es un secreto aquí que nuestro país no escapa de esta situación y posiblemente estemos dentro de las peores escenarios que se puedan existir alrededor del mundo, puesto todos conocemos la situación realmente lamentable, como lo acaba de plantear la doctora Llanes, que vive nuestra situación hospitalaria en el acceso de la atención médica pública. ¿Cuál es la causa? Bueno, indudablemente que en nuestro caso particular, yo comenzaría diciendo que es la ausencia de un sistema de atención médica adecuadamente estructurado para poder enfrentar los graves problemas que vive la medicina del mundo entero. Entre ellos, indudablemente me voy a referir a dos, que son para mí los más importantes y sobre los cuales estaremos discutiendo en la mañana de hoy. El primero, el ascenso continuo y progresivo que ha existido en los costos de atención médica durante las últimas 3 o 4 décadas. Pero más importante que ese, por lo menos desde el punto de vista ético, es la ineficiencia en la gestión de los recursos, la ineficiencia en la inversión de esos recursos y la forma en que los sistemas sanitarios lo han venido utilizando. Este problema, como decía antes, afecta a todos los sistemas sanitarios del mundo desde hace varias décadas. No importa los países desarrollados o no desarrollados. Los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, enfrentan un crecimiento sostenido de los costos de atención médica. Pero a diferencia de nosotros, estos países también desde hace 3 o 4 décadas han venido buscando alternativas de solución. Ahí vemos esa portada de Newsweek que fue publicada en el año 1995, hace 17 años, y donde ya se planteaba de una forma pública el grave problema que desde hace varios años ya venía ocurriendo en los Estados Unidos, donde más de 50 millones de personas no tenían acceso a seguros médicos para la atención médica adecuada. Y todos recordamos también cómo en la presidencia, la primera presidencia de Clinton, uno de sus proyectos iniciales fue la búsqueda de una reestructuración de los sistemas sanitarios. Todos conocemos cómo todo el proyecto
de la presidencia de Obama ha estado enfocado como uno de los puntos fundamentales a una reestructuración del sistema sanitario. Y es verdad, no han logrado hacerlo, pero por lo menos tienen muchos años identificando el problema y tratando de buscar soluciones, a diferencia de nosotros, que tristemente durante todos estos años ni siquiera hemos podido identificarlo y plantear una solución. Todo esto, claro, sin llegar al extremo de este ministro japonés, que recientemente en una publicación de enero de este año decía pues que los ancianos deben darse prisa para morir para poder aliviar los gastos del Estado. Lógicamente como una expresión de las serias dificultades que enfrentan los sistemas sanitarios para poder mantener los altísimos costos que implica la atención médica en una población que cada vez más exige más recursos, que cada vez más tiene pacientes de mayores edad que también requieren mayor atención. Y esos costos de atención médica, o ese incremento de los costos de atención médica, indudablemente tiene muchas causas, pero una de las causas indudables es la tecnología. Toda esta tecnología moderna que nos permite o que nos ha permitido reducir la mortalidad de muchas enfermedades, como hoy lo podemos hacer, que nos ha permitido mejorar nuestra expectativa de vida, que en muchas ocasiones nos permite escaparnos del desagradable hecho de tener que morirnos, es una tecnología que a la par de todos estos beneficios también nos ha cambiado nuestra forma de vivir y ha transformado la medicina en una medicina altamente tecnificada, una medicina de altísimos costos, unos sistemas de atención médica altamente complejos, donde además tienen que participar muchísimas personas. Esto también es una fotografía que publicó el Life a mediados de la década de los 90, donde en medio de toda esta discusión se planteaba pues la cantidad de personas que participaban en la atención de un paciente operado de cirugía cardiovascular para explicar por qué el costo de un paciente de este tipo era tan alto. Y ahí parece incluso allá al final un cura cobrando $5, es decir, todo el mundo participa y tenía cobros a qué hacer, y eso indudablemente incrementa los costos de atención. Pero más que el incremento inherente relacionado con la nueva tecnología, hay un problema que desde el punto de vista ético tiene mucho más importancia, mucho más significación y mucho más responsabilidad. Y no es otro que la ineficiencia en la gestión de esos recursos. La ineficiencia como se está manejando la atención médica en relación a la inversión que se está haciendo. Todos sabemos que a pesar de todos los avances tecnológicos, muchos pacientes no reciben la atención que realmente requieren. Y en muchos casos por la complejidad del sistema y por problemas de ineficiencia en la estructura y organización del sistema. Todos sabemos, como está publicado en la literatura médica internacional, y fíjense que me estoy refiriendo a datos internacionales para mostrar nuevamente que esto no es un problema solamente de Venezuela. El problema de Venezuela es que es muchísimo más grave de lo que está reportado en toda la literatura. Pero sabemos que muchos equipos de alto costo están siendo utilizados o mal utilizados sin seguir las normativas basadas en la evidencia. Sabemos también que muchos de los tratamientos de efectividad demostrada y muchos de ellos de bajo costo no se están administrando adecuadamente en los pacientes que tienen claras indicaciones, como simplemente el uso de la aspirina en el paciente con enfermedad coronaria, el uso de nitroglicerina en el paciente con infarto o de los betabloqueantes de efectividad demostrada no se está utilizando adecuadamente. Por el contrario, se siguen haciendo altísimas inversiones al final de la vida en pacientes en etapas terminales a quien les aplicamos tratamientos realmente fútiles de altísimo costo y que no aportan realmente ningún beneficio. Por otro lado, vemos cómo se han incrementado el uso de muchas técnicas, entre ellas las técnicas de imaginología, cuando sabemos que muchas de ellas todavía no tienen una clara demostración de la utilidad, pero seguimos sometiendo a los pacientes a este tipo de estudios, muchas veces sin ninguna justificación real y en muchos casos sin que esto nos aporte un verdadero beneficio. Sabemos también que se han incrementado en forma muy importante los errores
y siempre cito esta lámina porque me parece realmente impresionante, pero lo que más me impresiona es que a nadie le impresiona. La sigo mostrando y nadie parece importarle que según este reporte de la Asociación Médica Americana, fallecen entre 44.000 y 98.000 personas en los Estados Unidos por error médico, que son errores por errores del sistema. No son errores necesariamente por negligencia e impericia, son errores por la complejidad del sistema que no hemos podido resolver. De forma tal que estar en un hospital ahorita es más peligroso que escalar montañas o que montarse en un avión. Y esos errores tienen un 31% de mortalidad y en los países que esto se mide significan incrementos de costos entre 17 y 29 billones de dólares. Y me refiero a los países donde esto se mide porque realmente nosotros no tenemos cifras sobre estas cosas y, como digo yo en las clases que doy a los estudiantes, nosotros no tenemos este problema porque simplemente no lo medimos, porque simplemente no lo conocemos. Pero este tipo de problemas, a su vez, en los países que sí lo miden, representan cifras como esta. El mismo Instituto Médico Americano reportó el año pasado que 750 billones de dólares que se invirtieron en la salud en los Estados Unidos pudieron no haber sido necesarios o simplemente se perdieron. Como ustedes ven, no es un problema solamente del incremento de costos, es un problema de una terrible ineficiencia en la forma en que los servicios sanitarios están siendo manejados. Y si eso es la realidad en los sistemas sanitarios del mundo, de los que son los países desarrollados que suponemos tienen toda la organización para eso, bueno, ni contar lo que pasa en nuestro país, lo que la doctora Llanes acaba de presentar, lo que conocemos todos del drama de la atención médica en nuestro país y que además es noticia permanente en nuestra prensa sin que ni siquiera llegue a expresar la verdadera realidad de lo que viven nuestros pacientes en todos esos hospitales. ¿Y qué produce todo esto? Bueno, el incremento de los costos de atención médica y la gestión ineficiente termina limitando el acceso a la atención médica y haciendo que nuestros sistemas sean cada vez más injustos. De alguna manera, cada vez tenemos más recursos que los podemos utilizar en menos personas. Cada vez tenemos tratamientos más costosos que los podemos usar en menos personas, lo cual representa una terrible injusticia. Como decía Callahan, estamos viviendo la peor combinación posible. Un incremento en las necesidades demográficas, una elevada demanda de atención de alta calidad, importantes mejoras en las posibilidades de tratamientos beneficiosos para los pacientes, pero con recursos decrecientes para hacer esta combinación sea sustentable. Por lo tanto, este problema, si bien tiene mucho que ver con unas adecuadas políticas públicas y con la gerencia y la gestión de recursos, es indudablemente un problema profundamente ético, de cómo balancear, equilibrar una atención médica de calidad y que realmente sea equitativa. Y entonces, ¿qué se pudiera hacer? Indudablemente que durante muchos años se pensó que la alternativa era muy simple. Simplemente lo que había que hacer era incrementar la inversión en salud buscando igualar la demanda. Y hoy sabemos que eso es absolutamente imposible. Esa no es definitivamente una solución planteada. Y vemos, por ejemplo, este gráfico publicado hace varios años por la Organización Mundial de la Salud, que relaciona la clasificación de los países de acuerdo a su calidad de atención. Y vemos que Venezuela aparece en el puesto número 51, lo cual indudablemente para nosotros no es ninguna noticia. Realmente lo importante de observar es que los Estados Unidos, que es el país que más invierte en atención médica, está en el puesto 37, lo cual claramente indica que el incremento en la inversión de salud no se traduce en una mejor atención y una atención de mejor calidad. En nuestro país la inversión en salud ha aumentado y eso no se ha manifestado realmente en una mejora de la atención médica. Incrementar los presupuestos de inversión de salud indudablemente es necesario hasta los niveles que se requiera,
pero aumentarlos por encima de eso no mejora la calidad y puede incluso empeorar el problema. Por lo tanto, lo que está planteado es buscar métodos que permitan ajustar los presupuestos a las verdaderas necesidades, de acuerdo a los análisis de costo, pero establecer métodos de reducción de costos en la atención médica. En otra manera, buscar presupuestos adecuados con métodos de reducción de costos para optimizar la eficiencia de los servicios. Y ahí comienzan a aparecer las interrogantes éticas. ¿Es posible reducir costos en nuestro sistema sanitario? Hay una serie de interrogantes que nos tenemos que hacer en ese sentido. ¿Está justificada la aplicación de todas estas técnicas en todos los pacientes que la reciben? ¿Se ha demostrado utilidad real de muchos de estos tratamientos que hoy utilizamos? ¿Están muchas de las indicaciones influenciadas por la formación altamente tecnificada de nuestros médicos o simplemente porque ellos piensan que tienen la obligación de utilizarla por el solo hecho de que existan? Muchos de los métodos diagnósticos y de tratamiento que utilizamos se utilizan por presiones del mercado, por conflictos de intereses o incluso por presiones de los propios enfermos. ¿Pueden limitarse tratamientos por costo-beneficio? ¿Deben existir regulaciones en el campo de la medicina? Y las posibles respuestas son estas. Indudablemente que muchas veces no está justificado muchas de las técnicas diagnósticas de tratamiento que utilizamos. Indudablemente que muchas de ellas no tienen evidencias claras sobre su verdadera utilidad. Muchas veces las indicaciones médicas sí están influenciadas por presiones del mercado, desconocimiento del médico, conflictos de intereses. ¿Pueden limitarse tratamientos en base a costo-beneficio? Sí, es estrictamente necesario que se establezcan métodos para controlar ciertos tratamientos en base a análisis de costo-beneficio. Deben existir regulaciones, ¿sí? Todos los sistemas sanitarios del mundo tienen regulaciones, pero esas regulaciones tienen que estar basadas en adecuados estudios de costo-beneficio, adaptadas a las verdaderas necesidades y buscando completar todo lo que hemos venido conversando sobre el tema del balance entre esa inversión y la utilidad que le estamos dando. Y para eso se requiere conocer muy bien todo lo que es entonces, o para responder estas preguntas, todo lo que es el marco deontológico, normativo, que debería guiarnos en la respuesta a estas posibles búsquedas de soluciones. Se confunde mucho el derecho a la salud con el derecho a la atención médica, e incluso como derechos humanos fundamentales son diferentes. El derecho a la salud como tal forma parte como un derecho a la integridad física de lo que forma la primera generación de derechos humanos. Y como primera generación de derechos humanos, conocidos hoy como derechos civiles y políticos, como es el derecho a la vida, la libertad, la integridad física, la propiedad, son derechos negativos. ¿Y qué son derechos negativos? Yo tengo derecho a que no me quiten la vida, la libertad, la salud, la propiedad. El derecho a la salud es mi derecho a estar sano, aunque no me puede garantizar, lógicamente, el estar sano, pero a que no me quiten la salud. Y son de obligatoriedad inmediata por parte del Estado. El derecho a la atención médica es un derecho que forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales, junto con el derecho al trabajo, a la vivienda, a la asistencia médica. Son derechos positivos y son derechos, por lo tanto, condicionados a los recursos que en un momento el Estado pueda invertir en esos derechos. Eso no le quita su exigibilidad, eso no le quita que es un derecho. Lo que sí establece es que es un derecho que está condicionado a lo que el Estado puede invertir sin comprometer otras partidas, como pueden ser la seguridad, la educación, la vivienda, que a su vez son parte del derecho a la salud como tal. Por lo tanto, este punto tiene que estar claro, porque esto plantea que si bien el derecho a la atención médica es un derecho exigible por parte de todos nosotros y que el Estado está obligado a satisfacer, es un derecho que también tiene límites, límites que tienen que estar basados en claros criterios de costo-beneficio.
Y todo eso está estipulado claramente en nuestro marco también normativo, en nuestra Constitución como tal. Pero la enunciación de esos derechos como tales, y como fueron enunciados en el año 48, ya no son suficientes. Quiere decir que esos derechos, como el derecho a la salud y a la atención médica, por todas las razones que les nombraba anteriormente, ahora exigen el concepto además de calidad. Ese concepto de calidad, que inicialmente era un concepto de marketing, era un concepto para la industria, ahora se exige también para el derecho a la salud y el derecho a la atención médica. Y si revisamos las normativas ya más recientes, como el Convenio de Oviedo, claramente establece la necesidad de una atención médica con acceso equitativo, pero de calidad apropiada. Y si nos vamos a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobado en el año 2005 por la UNESCO, que es la declaración de mayor legitimidad actualmente, también establece claramente la necesidad o la obligatoriedad de una atención médica de calidad. ¿Qué significa eso? Que la atención debe estar centrada en el paciente, debe ser efectiva, debe ser segura, debe ser ofrecida a tiempo, eficiente e igualitaria. Y para construir todo eso, si queremos ahora ponerlo en una especie de gráfico, que son lo que los médicos entendemos un poco mejor, tendríamos entonces que partir que hay un marco normativo deontológico obligatorio. Y ese marco normativo deontológico obligatorio nos establece, de acuerdo a los conceptos de justicia general, el garantizar un derecho a la salud y un derecho de atención médica de calidad. Y de ahí debe partir todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, que a partir de ahí, para que esto pueda ser efectivo, se requiere, a partir del tema de la justicia distributiva, el diseño de un modelo, de un sistema de salud, de atención médica, adecuadamente estructurado, que defina la forma en que se van a distribuir los recursos, las responsabilidades del Estado, las responsabilidades de la sociedad, las responsabilidades individuales y, lógicamente, el presupuesto y la forma como esto se va a gestionar. Que defina claramente si el sistema es privado, es social, es mixto, en el entendido de que siempre los recursos van a ser limitados y eso tiene que ser considerado en cualquiera de los modelos. Y del punto de vista ético, partiendo de esos recursos limitados, para que el modelo realmente pueda ser justo, se requiere que la inversión sea adecuada, sea sustentable, esté basada en verdaderos criterios de análisis de costo, que sea calculado de acuerdo a las estructuras de costo y a las necesidades que realmente se establezcan en base a las prioridades, pero que tenga además una administración eficaz y eficiente. Y eso significa, por tanto, que un sistema público que esté basado en principios de beneficencia y justicia debe tener una estructura de costos claramente establecida, debe basarse en indicaciones efectivas, basadas en evidencias. No podemos seguir indicando alegremente cosas que se nos ocurre, que pueden servir o que pueden ser útiles. Estrictos controles de costo que contemplen los tiempos de estancia, criterios de ingreso y egreso. No es posible un sistema de atención médica pueda ser sustentable con tiempos de estancia en el hospital de 30, 60 y más días, o ingresar un paciente para cuidar la cama. Ni que fuéramos el único país productor de petróleo en el mundo pudiéramos mantener un sistema sanitario bajo esas condiciones. Las indicaciones tienen que estar basadas en criterios de costo-beneficio, deben existir claramente estándares de calidad, métodos de reducción de errores, y aunque tengamos definitivamente una forma de administración efectiva y eficiente, en muchos casos hay que llegar a algo realmente terrible, aunque esté hablando de la ética, que es la limitación de prestaciones sanitarias. Todos los países del mundo han tenido que establecer límites en la prestación sanitaria y en el modelo de atención tendrían que estar diseñados los criterios a través de los cuales se va a establecer eso. Y definitivamente nuestro sistema público prácticamente no cumple con ninguna de esas condiciones, lo que lo hace un sistema altamente injusto. Pero desde el punto de vista privado, que estaría basado en los principios de beneficencia, justicia, pero se le agrega el de autonomía,
también tiene que tener criterios de costos, estructuras de costos, estándares de calidad, indicaciones basadas en la evidencia, con la diferencia de que aquí el paciente tiene el derecho a poder decidir si quiere someterse a tratamientos de efectividad dudosa, siempre y cuando sea él el que los esté pagando. Debe haber también estrictos controles de estancias, ingresos, indicaciones basadas en criterios de costo-beneficio y métodos de reducción de errores. Y desafortunadamente nuestro sistema privado tampoco cumple con la mayor parte de las cosas que están enunciadas ahí. De todas formas, o sea, volviendo a nuestro esquema, tenemos un marco normativo que nos exige el cumplimiento al derecho a la salud y a la atención médica de calidad, que debe estar diseñado bajo un modelo de atención, que los recursos son limitados, pero en nuestro país no existe ese sistema adecuadamente estructurado, los recursos muchas veces son insuficientes, la administración es ineficaz y es ineficiente, no están establecidas las necesidades, por lo tanto los derechos son totalmente inexistentes e inefectivos. De nada sirve, por tanto, establecer un marco normativo en la Constitución. Incluso de nada sirve aumentar los presupuestos porque se irían por los mismos huecos que se van hoy a la salud, si no se diseña un sistema de atención médica con normas claramente establecidas, que sea eficaz, que sea eficiente y que por tanto maximice la utilización de los recursos disponibles, que siempre será limitada e insuficiente. Un marco deontológico será en la práctica un engaño si no logra un sistema económicamente sustentable. Y si bien es estrictamente necesaria una regulación de costos para la optimización de la gestión, una regulación que no cumpla con los aspectos antes contemplados definitivamente termina atentando contra el propio marco normativo y compromete los derechos fundamentales claramente establecidos. Las reducciones de costos que pretendemos hacer, estableciendo regulaciones que no estén adecuadamente adaptadas a las verdaderas necesidades, terminan simplemente atentando contra el propio marco normativo que tenemos que cumplir. Por tanto, para concluir, definitivamente la medicina siempre se planteó que el control de los costos no tenía nada que ver con la ética médica. El médico siempre pensó que tenía que hacer lo que tenía que hacer independientemente de los costos. Incluso hoy en la medicina privada, cuando el paciente le va a pagar al médico, le dicen no, a la secretaria. El médico no toca el cochino dinero. Siempre se pensó que eso estaba separado. Hoy no. Hoy es una obligación moral del médico el contemplar la gestión de los costos como parte de la ética médica. Por lo tanto, tenemos que evolucionar en ese sentido y el médico es uno de los autores fundamentales en toda esta gestión de costos. Por lo tanto, a título de conclusión, se requiere un claro equilibrio entre la ética y la gestión. De nada nos sirve un marco normativo realmente extraordinario si no tenemos una gestión eficaz y eficiente. De nada nos sirve una gestión que no esté claramente establecida a través de un marco normativo que busque la justicia y la equidad. El marco normativo debe respetar los derechos fundamentales. Una inversión en salud debe estar calculada en base a estructuras de costo que sean sustentables y basadas en las verdaderas necesidades que tenga la población. El modelo gerencial debe garantizar una gestión efectiva y eficiente y se requiere, y esto es muy importante, una clara definición de las responsabilidades del Estado para cumplir con su obligación de garantizar los derechos, de las instituciones, cosa que aquí no existe, para garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos, de los médicos, que yo he llegado a decir que a veces somos la primera causa de la quiebra de los sistemas sanitarios, y de los propios pacientes que tienen que ser educados para entender cuáles son los verdaderos límites de la medicina. Es una labor realmente compleja, difícil, pero es la única forma de que algún día evolucionemos a un sistema de salud que sea de calidad, justo y equitativo. Muchas gracias.